Muy buenas tardes, les habla Weisney Moreno. El día de hoy estaremos hablando sobre las teorías de aprendizaje. Con el transcurso de los años, el aprendizaje se ha convertido en una adquisición de conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. Según Beltrán en 1990, define aprendizaje como un cambio más o menos permanente de la conducta que se produce como resultado de la práctica. Es decir, que el aprendizaje será la modificación relativamente permanente en la disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración. Existen diferentes teorías que intentan explicar cómo aprenden los individuos, es decir, cuáles son los diferentes procesos o mecanismos que los sujetos realizan para incorporar un nuevo concepto. Estas teorías o paradigmas, además de explicar cómo se aprende, determinan el modo en que se enseña. Es decir, según cómo se piense que aprenden los sujetos, se realizan diferentes estrategias de enseñanza. Las teorías del aprendizaje han contribuido a despejar las incógnitas que aún ofrecen complejos fenómenos del aprendizaje y a orientar esta gestión pedagógica. Como la historia del hombre, han constituido diferentes procesos de adaptación y cambios, tanto por la propia actividad intelectual al respecto como las necesidades de educación en virtud de las estrategias de desarrollo de la sociedad. Es decir, que las teorías de aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprendan nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente, ellos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de aprender. Las teorías de aprendizaje han estado asociadas a la realización del método pedagógico y las situaciones de la educación. Ahora bien, seguido de este orden, explicaré las distintas teorías las cuales se intenta abordar el complejo proceso de aprendizaje en los seres humanos con el paso del tiempo. En un primer momento abordaré el conductismo, la cual fue la primera corriente psicológica interesada en conocer cómo se daba el proceso de aprendizaje primero en los animales. Este lo hizo fue el señor Pavlov y después aplicado en los humanos, el cual lo hizo fue Thorndike, con la finalidad de modelar las conductas que pudieran ser observables y medibles, de tal forma que a partir de estas mediciones se pudieran hacer cambios para una enseñanza mecanista y homogénea. Posteriormente está la postura del aprendizaje cognitivo, donde se exponen los tipos de esquemas y etapas de desarrollo por los que pasan los seres humanos según lo propuesto por Piaget. Y por último, la teoría constructivista, que señala que el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna. ¿Qué será una teoría o qué es una teoría? Para poder explicar la misma, señalaré las definiciones que dan diversos autores a través del tiempo. Kellinger en 1975 define la teoría como un conjunto de construcciones hipotéticas, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que ofrecen un punto de vista sistemático de los fenómenos, al especificar las relaciones existentes entre variables, como objeto de explicar y predecir los mismos. Seguido de esto, tenemos a Stanovich en 1992, el cual define la teoría como un conjunto de conceptos interrelacionados que se usan para explicar un cuerpo de datos y para realizar predicciones sobre los resultados de experimentos futuros. En conclusión, la teoría es un conjunto de proposiciones que se organizan entre sí con el fin de explicar por qué o cómo suceden algunos fenómenos. Ahora hablaremos sobre el aprendizaje, de dónde proviene la palabra aprendizaje. Según el diccionario de la Real Academia Española, propone unas diferentes definiciones. Dice que aprendizaje viene de aprendiz, es decir, de acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. En la búsqueda de una definición más completa, encontré a Pérez Gómez en 1988, que define aprendizaje como los procesos
subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio. Una definición que integra conceptos, en especial aquellos relacionados en el área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros en 1944, que dice que el aprendizaje es el proceso de adquisición en una disposición relativamente duradera para cambiar la percepción o la conducta como un resultado de experiencia. Ahora bien, podemos hacer notar y hacer ese cierre de lo que es el aprendizaje como que no es un concepto reservado solamente a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación, ya que todos en algún momento de la vida debemos enseñar a otros y aprender de otros. Teorías instruccionales. Conductismo. Cuando hablamos de conductismo, aparece una referencia a palabras tales como será estímulo, respuesta, refuerzo, aprendizaje, lo que suele dar una idea de un esquema de razonamiento acotado y calculador. La teoría conductista se basa en las teorías de Iván Pavlov de 1849 y 1936. Esta se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. De esta teoría se plantearon dos variantes. La primera fue el condicionamiento clásico y la segunda, el condicionamiento instrumental y operante. El primero se basa o describe una asociación entre el estímulo y la respuesta continua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtenemos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales, es decir, muy puntuales. Si nosotros hacemos esos estímulos realmente a lo que queremos llegar, pues vamos a tener una respuesta, la respuesta que deseamos a ese estímulo que estamos ofreciendo. La segunda variante habla o describe el condicionamiento operante, el cual persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implementar esta relación en el individuo. Por lo tanto, los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Dentro de esta teoría tan importante, encontramos o tenemos lo que son unas ventajas y desventajas de la misma. Las ventajas que podemos tener aplicando esta teoría a nuestros alumnos son las siguientes. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Es decir, si yo le hice una pregunta sobre algún tema que estoy dando y la respuesta fue correcta, tiene un positivo por eso. Y a medida que vaya acumulando esos positivos, va a tener un premio. Es decir, que con esto se le ayuda a proporcionar una serie de estímulos que esta persona va a tener y van a ser unos estímulos positivos. La siguiente es que se divide el conocimiento en módulos o tareas y el alumno debe superar cada uno para proseguir con el siguiente. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esta teoría? 1. El intento de predecir y controlar la conducta de forma empírica y experimental. Es decir, que esta teoría no debemos de basarla en algo empírico, es decir, algo que se tenga no un conocimiento previo, sino un conocimiento ya específico y un conocimiento profundo de lo que se tenga, y no solamente llevado hacia las experiencias. La enseñanza se plantea como programa de contingencia de refuerzo que modifican la conducta del alumno. Esas son las desventajas de esto. Entonces, sabiendo aplicar una buena técnica sobre el conductismo, podemos encontrar la respuesta deseada que queramos tener en ese punto. Ahora bien, ¿de qué nos habla el cognitivismo? El cognitivismo es como lo opuesto al conductismo, ya que esta es una teoría del conocimiento que se basa en la percepción de los objetos y las relaciones e interacciones entre ellos. El cognitivismo, el aprendizaje, se realiza mediante la relación de diversos aspectos registrados en la memoria, es decir, que tenemos ya un conocimiento previo a esta.
Esta teoría, representada por diversos autores tales como Piaget, Ausubel, Vygotsky, entre otros, dice: según Ferreiro, en 1996, define el cognitivismo, que le interesa la representación mental y por ello las categorías o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje, el pensamiento y cómo explicarlo. Y de hecho, acude a múltiples enfoques, uno de ellos el de procesamiento de la información y cómo las representaciones mentales guían los actos, tanto los actos internos como los actos externos, del sujeto con el medio, pero también cómo se genera, es decir, cómo yo construyo esas dichas representaciones en el sujeto. Por otro lado, puedo decir que el cognitivismo es la manera más simplificada del proceso, independientemente de codificación, de significados que conduzcan a la adquisición de conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la libertad del pensamiento, la investigación y el aprendizaje sea de una manera continua en cada individuo, lo cual da un valor real a cualquier cosa que éste desee aprender. Ahora bien, ¿cuáles serán las ventajas y las desventajas del cognitivismo? El conductismo se basa en estímulos y respuestas. El cognitivismo no, el cognitivismo se basa en las representaciones mentales que la persona tenga, es decir, que tiene que tener un conocimiento previo a lo que va a ejercer. Entonces, las ventajas del cognitivismo son las siguientes: todo es revisado por medio de procesos mentales, permite que cada persona procese la información a su manera y se basa en la percepción, es decir, cómo la persona puede captar la diferente información que se esté dando. En tal caso hay personas que pueden captar sean de percepción auditiva, otros sean más visuales y así seguidamente. La desventaja de esta teoría es que se pueden confundir la verdadera intención del conocimiento y varía mucho el conocimiento y no es observable, ya que cada persona va a construir el conocimiento que tenga a su manera o la percepción que esta persona tenga o la información de qué manera la va a procesar. ¿Cuáles son esos aportes importantes que da esta teoría a la educación? Primero, nos ayuda a una planeación para el logro de la meta. Segunda, siempre hay un monitoreo constante del proceso para el logro de la meta que se quiere. Siguiente es que tiene una comprensión de la meta del aprendizaje o de la solución del problema. Y por último, tiene una evaluación sobre los logros conseguidos de acuerdo con la meta identificada. Es decir, ¿será que llegué a la meta? ¿Cómo llegué a la meta? Llegué a la meta de esta manera, se me hizo fácil, complicado, difícil, pero lo importante es que se llegue y que se tenga una evaluación continua de cómo esa persona o cómo el estudiante pudo llegar a esa meta deseada. El constructivismo. El constructivismo es una teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir del conocimiento ya adquirido. Algunos de sus principales autores fueron Vygotsky, Jean Piaget. El constructivismo visualiza al educando como un ente proactivo en el desarrollo cognitivo y el maestro como un facilitador de información, es decir, las destrezas y valores. Esto lo dice Brunner en 1960. La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en posición o la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza, los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano los contenidos en el método y los objetivos en el proceso de enseñanza. Jean Piaget fue un psicólogo suizo de 1896 y 1980. Este habló sobre varios estudios de psicología infantil
y se basó fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos. Elaboró una teoría de la inteligencia motriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción que se forma a partir de los conocimientos incipientes del espacio, del tiempo y la causa. Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso y en 1899 y 1934 se basó en una teoría del aprendizaje sociocultural de cada individuo y en el medio en el cual se desarrolla. Este psicólogo ruso se basa en el pensamiento, el lenguaje y la memoria y el juego del niño. En esta teoría postula la existencia de dos niveles evolutivos, es decir, el nivel evolutivo real, el cual hace el sujeto y significa qué es lo que puede hacer, y el nivel de desarrollo potencial o el nivel de desarrollo próximo, que se basa en un problema que el niño no pueda solucionar por sí solo, es decir, que ya va a buscar ayuda para solucionar ese problema. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del constructivismo? La ventaja es que promueve un desarrollo del pensamiento, facilita a los aprendices aquellas actividades para tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales. Incorpora objetivos de aprendizaje relacionados con las habilidades cognitivas, es decir, con esas habilidades mentales que tenga dentro del currículo escolar. La otra ventaja es que el ser humano es capaz de construir conceptos y como sus estructuras conceptuales le llevan a convertirse en los lentes perceptivos que guían sus aprendizajes. Ahora, ¿cuáles son esas desventajas de esta teoría? Es que los estudiantes deben reducirse a una construcción subjetiva de algo que está en proceso de dejar de ser, de dejar de existir en un futuro inmediato. La otra es que dificulta la organización de un plan para tomar conciencia de sus propios procesos educativos y masivos en evaluación y en los procesos y en las estrategias mentales que éste tenga. La falta de motivación por parte del tutor o del profesor en cuanto a las habilidades cognitivas, y este origina un aspecto negativo dentro del currículo escolar. La última es que las actividades deben diseñarse desde una perspectiva de solución de estudiante, a decidir, que es importante. Por lo tanto, esos procesos y situaciones de problemas y profesores no están preparados para un diseño. Entonces, se puede decir que desde las primeras manifestaciones culturales hasta la realidad de un mundo globalizado construyendo aceleradamente una sociedad de la información, la historia del hombre ha estado definida para la constante del cambio, como lo afirmará Heráclito en el siglo IV a.C., todo corre, todo fluye. La única cosa que no cambia es el cambio. En la educación tradicional, memorística y acumulativa, el aprendizaje es orientado por el principio conductual, un estímulo, una respuesta y un reforzamiento, lo dice Skinner. En el contexto del constructivismo, la enseñanza es planeada en un entorno social o comunidad interpretativa, Brunner, que busca logros más orientados a lo metacognitivo y a contenidos específicos a través de un proceso de aprendizaje mediado. Esto lo dice Vygotsky y Prevenstein. Lograr significatividad en los aprendizajes. Eso lo dice Ausberg. El aprendizaje orienta al docente en el sentido de actuar con flexibilidad, adecuado a su clase, a la especificidad del alumno, en los planos cognitivo y socioafectivo del contexto histórico, geográfico y cultural en el que se desarrolla el aprendizaje. Para concluir, no podemos olvidar que la evaluación inicial resulta vital para presentar un material potencialmente significativo, con un diseño tal que permita establecer relaciones significativas entre los conocimientos previos y los nuevos. Asimismo, le permitirá extraer elementos motivacionales específicos para lograr una disposición subjetiva favorable del alumno al aprendizaje. Mediar con éxito en los procesos internos de adecuación de la estructura cognitiva
del alumno y generar de manera orientada, participativa y consensuada, aprendizajes significativos que contribuyan a la autoformación del alumno, desarrollando su capacidad de aprender, investigar y colaborar, valorando nuestra historia, nuestra idiosincrasia e identidad cultural, y que le permita enfrentar con seguridad los desafíos que impone un mundo globalizado y un acceso masivo a los medios en la sociedad de la información. Espero que esta teoría o este tema que hemos hablado hoy o que he hablado hoy le haya sido de mucha ayuda y de mucha importancia para así aplicar cada una de estas diferentes teorías del aprendizaje para obtener un resultado significativo y un resultado con éxito. Es decir, que cada planificación que se haga se pueda tener un resultado factible, un resultado que se pueda decir que fue exitoso. Sin más nada que agregar, me despido atentamente, Wesley Moreno.